En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh gran Espíritu, cuya voz escuchan los vientos, cuyo aliento da vida a todo el mundo, escúchame. Vengo a ti, uno de tus muchos hijos. Soy pequeño y débil. Necesito tu fuerza y tu sabiduría. Déjame caminar entre la belleza de la vida y haz que mis ojos admiren siempre el rojo y purpúreo amanecer. Haz que mis manos respetan lo que tú has creado y que mis oídos se afinan para escuchar tu voz. Hazme sabio para que pueda entender lo que enseñaste a tu pueblo. Déjame aprender las enseñanzas que escondiste en cada hoja, en cada roca. Busco tu fuerza, no para ser superior a mis hermanos, sino para ser diestro en combatir a mi mayor enemigo, yo mismo. Haz que siempre esté listo para ir hacia ti con las manos limpias y los ojos puros. Así, cuando mi vida se apague como la luz del atardecer, mi espíritu podrá ir a ti sin temor alguno. Dios Padre, te damos gracias por la majestad de la vida, por el don de la creación, por el don de la familia, por cada persona que hayas puesto en nuestro camino. Ayúdanos, como hemos rezado, a buscar siempre tu fuerza y tu sabiduría, tanto que lo necesitamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. San Francisco y Santa Clara, ruegan por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues con gozo continuamos sobre nuestra reflexión sobre la revelación de la oración, de este encuentro tan grande con Dios, desde el Catecismo de la Iglesia Católica, el capítulo 1, y seguimos reflexionando sobre el don de los Salmos en el número 2587. El Salterio, que es el libro de los Salmos, 150 oraciones tan especiales. Es el libro en que la palabra de Dios se convierte en oración del hombre y de la mujer. En los demás libros del Antiguo Testamento, las palabras proclaman las obras de Dios por los hombres y explican su misterio. Pero en el Salterio, las palabras del salmista expresan, proclamadas ante Dios, las obras divinas de salvación. El mismo Espíritu inspira la obra de Dios y la respuesta del hombre. Cristo unirá ambas. En él los salmos no cesan de enseñarnos a orar. O sea, en los salmos tenemos este encuentro tan profundo con Dios. Dios que busca al hombre y la mujer, y el hombre y la mujer que buscan a Dios. Dios nos da en los salmos la oración y nosotros lo proclamamos buscándolo como refugio de amor. Las múltiples expresiones de oración de los salmos se hacen realidad viva, tanto en la liturgia del templo como en el corazón del hombre. Si se acuerdan, una de las cosas que platicaban de San Francisco al final de su vida, no es tanto que él rezaba o que estaba leyendo las oraciones ya escritas, sino que él mismo, todo su ser, todo su corazón, todo su espíritu, era una oración hecha. Tanto si se trata de un himno como de una oración de desamparo, o de acción de gracias, de súplica individual o comunitaria, de canto real o de peregrinación, o de meditación sapiencial. Los salmos son el espejo de las maravillas de Dios en la historia de su pueblo. Qué hermoso, son un espejo, son un reflejo, son una reflexión fuerte de la presencia de Dios con nosotros. Y en todas las situaciones humanas vividas por el salmista. Podemos pensar en la condición humana. Podemos pensar en la bendición de un niño nuevo. Últimamente en nuestro pueblo Pima se han nacido varios niños y niñas y es la alegría de nuestro pueblo. Pero también sufrimos de la muerte, sufrimos de desaparecidos, sufrimos de violencia. Entonces muchas veces en la misa tenemos esos dos gritos. Tenemos gritos de alegría y gratitud y también pues gritos añorando la paz, rezando así por nuestros fieles difuntos. Pues todo eso se expresa en la vida de oración y particularmente en los salmos. Un salmo puede reflejar un acontecimiento pasado, pero es de una sobriedad tal
que verdaderamente pueden orar con Él los hombres de toda condición en todo tiempo. También cuando rezamos los salmos, estamos rezando no solamente por uno mismo, sino por el cuerpo místico. Últimamente hemos pensado mucho en la situación de Afganistán, tanto sufrimiento, tanto dolor en el corazón del pueblo afgano y todas las personas involucradas con la historia de este país. Está lejos de México, pero nosotros lo experimentamos, lo vivimos precisamente por el amor que tenemos para con ellos. Hay unos rasgos constantes en los salmos: la simplicidad y la espontaneidad de la oración, el deseo de Dios mismo a través de su creación y con todo lo que hay de bueno en ella. La situación incómoda también del creyente que en su amor preferente por el Señor se enfrenta con una multitud de enemigos y de tentaciones. ¿No es cierto? Eso mucha gente comparte conmigo cuando comienzan un cambio en su vida, o cuando quieren venir más a la misa, o cuando quieren dedicar más tiempo a la oración, particularmente la adoración del Santísimo Sacramento, experimentan tentaciones y problemas y retos jamás experimentados en la vida. Todo eso nos puede asustar, pero debemos cultivar siempre la paz y la calma, pues Dios mismo está con nosotros. Eso es, pues, especialmente vamos a escuchar en la oración, lo vamos a vivir en los salmos. Y que en la espera de lo que hará el Dios fiel, mantiene la certeza del amor de Dios y la entrega a la voluntad divina. Podemos pensar en nuestra oración: realmente, como María Santísima, estoy dispuesto a entregarme a la voluntad divina, como ella reza como nosotros rezamos siempre en el ángel, desacordando sus palabras. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ahora, la oración de los salmos está siempre orientada a la alabanza, por lo cual corresponde bien al conjunto de los salmos el título de las alabanzas. Recopilados, los salmos en función del culto de la asamblea son invitados a la oración y respuesta a la misma, que es: aleluya, alabar al Señor. Y podemos meditar, ya terminando esta sección, sobre los salmos, de los pensamientos de San Ambrosio, doctor místico de la Iglesia, sobre los salmos. Dice: ¿qué cosa hay más agradable que un salmo? Como dice bellamente el mismo David: alabar al Señor, que los salmos son buenos. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. Y con razón. Los salmos en efecto son la bendición del pueblo, la alabanza de Dios, el elogio de los fieles, el aplauso de todos, el lenguaje universal, la voz de la Iglesia, la profesión armoniosa de nuestra fe. Espero que puedan incorporar los salmos en su vida de oración más y más. Y vamos a hacer el esfuerzo para que en sus lenguas propias, en Macurawe, en Ob, en Yoremi Mayo, en Yoemi Yaqui, también en Comcac, en Tohono-O'odham, que les lleguen los salmos en su propia lengua como alabanza perfecta a Dios. Pues ahora, en esta jornada de la aventura de amar con Jesús, vayamos pensando en este encuentro de María Santísima, mujer de profunda oración, con nosotros, el pueblo, aquí en nuestra amada patria, bendita patria mexicana. El Papa Juan Pablo II, quien realizó 5 visitas pastorales a nuestra patria durante su pontificado, canonizando a San Juan Diego Coatloatzin en su última visita el 31 de julio de 2012. Pues yo tuve el privilegio de estar en esta canonización junto con los 30 representantes de nuestros pueblos, Mayo, Yaqui, Pima y Guarajillo. Fue una experiencia extraordinaria. Pues él siempre cultivaba un amor extraordinario para María. Y yo puedo confesar, de todos los países del mundo, después de su Polonia, yo creo que él más amaba a México. Y amaba a México siempre fiel, especialmente por su amor a María de Guadalupe. De una forma muy sucinta, él explicó este último pasaje bíblico de los Hechos de los Apóstoles, de la presencia de María con la iglesia primitiva. En su audiencia general del miércoles 6 de septiembre,
en 1995. Y esas son las palabras del Papa. Lo vamos pensando, aplicando de nuestra realidad mexicana, pensando, les invito a pensar particularmente en su devoción particular como pueblos originarios de Sonora. Dijo el Papa Juan Pablo II, los hechos de los apóstoles ponen de relieve que María se encontraba en el cenáculo con los hermanos de Jesús, es decir, con sus parientes, como ha interpretado siempre la tradición de la Iglesia. No se trata de una reunión de familias, sino del hecho de que bajo la guía de María, la familia natural de Jesús pasó a formar parte de la familia espiritual de Cristo. Quien cumpla la voluntad de Dios, había dicho Jesús, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. O sea, es una nueva visión de familia, ahora no solamente mamá, papá, hijos, sino la familia de Dios, con María como nuestra madre. En esa misma circunstancia, Lucas define explícitamente a María la madre de Jesús, como queriendo sugerir que algo de la presencia de su Hijo, elevado al cielo, permanece en la presencia de la madre. Ella recuerda a los discípulos el rostro de Jesús. ¡Qué pensamiento tan hermoso! Pues como Cristo toma su física natural, su física genética de María Santísima, pues solamente ver a María, imagínate lo que es ver el rostro de María. A través de ella los apóstoles pudieron reconocer y acordarse del rostro de Jesús. Ella así recuerda a los discípulos el rostro de Jesús y es con su presencia en medio de la comunidad el signo de la fidelidad de la Iglesia a Cristo Señor. O sea, estar unidos con María es estar unidos con Jesús. El título de Madre, contexto, anuncia la actitud de diligente cercanía con la que la Virgen seguirá la vida de la Iglesia. María le abrirá su corazón para manifestarle las maravillas de Dios. Y así desempeña su papel de madre en la Iglesia. La acción favorece la comprensión entre los apóstoles, a quienes Lucas presenta con un mismo espíritu y muy lejanos de las disputas que a veces habían surgido entre ellos. Ese es otro aspecto muy interesante. Aún entre los apóstoles, si van viendo, leyendo, estudiando la Sagrada Escritura, va viendo que no siempre estuvieron de acuerdo como hermanos de una familia. Pero la presencia de María, como la presencia de una madre y una familia, une y pues trae la paz. Por último, María ejerce su maternidad con respecto a la comunidad de creyentes, no solo orando para obtener a la Iglesia los dones del Espíritu Santo necesarios para la formación de su futuro, sino también educando a los discípulos del Señor en la comunión constante con Dios. Así, se convierte en educadora del pueblo cristiano en la oración y en el encuentro con Dios. Entonces, María Santísima también es modelo y es maestra de oración, de cómo vivir perfectamente en la presencia de Dios, buscando y cumpliendo su santa voluntad con la misión que cada uno hemos recibido. No sé si hemos pensado mucho en eso, de que todos nosotros, no solamente los maestros y cantoras, no solamente los recenderos o los catequistas, todos tenemos una misión que Dios nos ha confiado. Y con María podemos caminarlo bien. Así se convierte en educadora ella. Educadora del pueblo cristiano en la oración y en el encuentro con Dios, elemento central e indispensable para que la obra de los pastores y los fieles tenga siempre en el Señor su comienzo y su motivación profunda. Estas breves consideraciones muestran claramente que la relación entre María y la Iglesia constituye una relación fascinante entre dos madres. Ese hecho nos revela nítidamente la misión materna de María y compromete a la Iglesia a buscar siempre su verdadera identidad en la contemplación del rostro de la Theotokos. Así termina la reflexión, la invitación del Santo Padre a crecer en el amor de Jesús a través de la presencia y el rostro de María. Y esa palabra con que el Papa termina, Theotokos, es una palabra antigua griega que quiere decir Madre de Dios, o literalmente la que dio a luz
a Dios, dogma definido por el Concilio de Éfeso en 431. Como Jesús es Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, con una naturaleza divina y otra humana, María, como la Madre de Dios, la Madre de Jesús, es también Madre de Dios. Es su título más importante de María. Ahora, para concluir nuestra entrega así en esta aventura de amar con Jesús, continuamos con el capítulo 5 de la primera epístola de San Juan, en la cual San Juan dice: todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Y todo el que ama a aquel que da el ser, amará también al que ha nacido de él. Hemos pensado sí que hemos nacido de Dios. Sí pensamos, si alguien dice, pues, ¿de quién naciste? Tú dices, de mi mamá. Pero también, especialmente por el bautismo, somos hijos de Dios. Hemos nacido de Dios con una misión que pertenece a la familia de Dios y se revela y se cumple en el contexto de la familia de Dios. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, pues el amor a Dios consiste en guardar sus mandamientos. Y sus mandamientos no son pesados. Podemos preguntar, ¿de veras no son pesados los mandamientos de Dios? Podemos pensar en los mandamientos del Antiguo Testamento. No matarás, no odiarás, pues no guardes rencor. Así hay muchos mandamientos del Antiguo Testamento, pero los mandamientos del Nuevo Testamento nos liberan para amar, particularmente los mandamientos de Cristo cuando dice, no se preocupen de nada. Y el mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas y de amar a nuestro prójimo con nuestro propio corazón. Pues el amor a Dios consiste en guardar sus mandamientos. Y esos mandamientos no son pesados, pues todo lo nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Vayamos con esta entrega, afirmando nuestra fe, afirmando que Dios está con nosotros en los momentos más difíciles, cuando tú te sientes solo, cuando te sientes abandonado. A lo mejor eres una madre soltera, a lo mejor tu esposo te ha abandonado, a lo mejor ha asesinado a tu esposo, a lo mejor tu esposo está desaparecido y te sientes insegura de tu futuro con 3, 4, 5 hijos. No te desesperes. Dios verá por ti. Nosotros también te abrazamos desde acá, poniendo todos nuestros añoramientos, toda nuestra agonía, toda nuestra esperanza en el mismo corazón de Jesús y de María. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Señor les bendiga, les guarde, el Señor les muestre su rostro, el Señor les consuela y sana sus heridas. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén.